Buenos días, sean todos y todas bienvenidos. Estamos en el segundo ciclo de capacitación del programa EALFIN, que es organizado por el Sistema Integrado de Bibliotecas y Recursos Digitales, el cual busca hacer un medio y un canal de formación de usuarios, de capacitación, para poder atender todas esas necesidades de capacitación, de formación, acceso y uso de las herramientas, de los recursos de información que tiene la universidad, aspectos importantes de la redacción, bueno, como el caso de la capacitación de la mañana de hoy, que es referente a la normativa APA, séptima edición inglés, cuarta edición español para la correcta redacción de documentos académicos. Queremos hacerle una invitación para que nos puedan seguir acompañando en las diferentes capacitaciones. Esta semana dio inicio el segundo ciclo y vamos a avanzar durante 3 semanas más con capacitaciones muy interesantes que nos van a ayudar a utilizar las herramientas de una forma eficiente y eficaz, ¿verdad? Poder mejorar elementos de redacción, poder conocer características o elementos de eficiencia y eficacia de herramientas de inteligencia artificial. Vamos a poder conocer más del tema ciencia abierta. Vamos a tener algunos tips para publicar artículos académicos. Además, vamos a tener capacitaciones relativas o referentes a lo que es Zotero, que es un gestor de referencias, y Redford, para que ustedes puedan conocer este proceso de automatización, ¿verdad? De todo lo que es la citación y la referenciación de documentos académicos. Agradecemos pues que nos acompañen en la capacitación de hoy, y de igual forma a la compañera Glenda Guerrero Segura, que ella es bibliotecóloga de la sede de Guanacaste, que nos va a estar brindando la capacitación del día de hoy. Sí les agradeceríamos que por favor a nivel del chat nos puedan indicar lo que es el nombre, la carrera y la sede para un tema de control de la asistencia, ¿verdad? Y al final de la capacitación vamos a poner un enlace con un instrumento de retroalimentación para que por favor al final de la capacitación no lo completen y nos puedan dar algunos insumos o algo ready, ¿verdad? Para poder mejorar el programa y poder atender de una forma más directa, digamos, más, con más datos referente a necesidades. O ¿qué opinan ustedes del programa de capacitación o cómo lo podemos mejorar? El tema de las consultas nos las pueden hacer a nivel del chat o pueden levantar la manita, ¿verdad? Para poder tener alguna consulta que se tenga en el momento. Pues bueno, muchas gracias y damos el inicio con la colega Glenda Guerrero. Bueno, muy buenos días. Como ya mi compañero Jorge me presentó, yo soy Glenda Guerrero Segura. Yo soy la encargada de la Biblioteca C de Guanacaste y hoy voy a darles esta pequeña charla de las normas APA. Por reglamento institucional, la universidad siempre trabaja con la última edición en español. Por lo tanto, vamos a conocer esta normativa que salió a partir del 2021. Entonces voy a apagar mi cámara y voy a proceder a compartir pantalla y porfa me confirman si estoy compartiendo la presentación correctamente. Como ya mi compañero les dijo, ahí es donde me lo meto. Como ya les dijo, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, abren el micrófono sin ningún temor a nada, porque yo no voy a estar viendo si alguien levanta la mano. O bien pueden escribir las consultas por el chat y él me ayuda a responderlas. Ahí están viendo la presentación. Correcto. Ok. Esto les estorba. Se ve. No, está como una esquinita, hasta el momento no estorba. Ahí donde estaba bien, ahí sí estorba. Ahí, perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver este manual de publicaciones. Es este librito que ustedes ven acá. Nosotros en biblioteca, de forma física, tenemos varios documentos, por lo menos aquí en Guanacaste tenemos 4 documentos, 2 en Cañas y 2 en Liberia. Este también está en la biblioteca virtual.
está en la base de datos el libro, ustedes lo pueden consultar completo. Es la traducción de la 7ª edición y este manual está compuesto por 12 capítulos. Pero nosotros en la universidad no vamos a utilizar los 12 capítulos, no tenemos que pues aprendernos o conocer pues bien los 12 capítulos. Si fuéramos a redactar algún documento, si fuéramos a publicar en alguna revista, pues sí sería bueno que los conozcamos, pero acá vamos a trabajar estos que ustedes ven acá. El capítulo número 2 es de elementos y formatos del escrito. ¿Qué se ve en ese capítulo? Todo lo que tenga que ver con el formato del documento. ¿Cómo vamos a configurar Word para empezar a transcribir nuestra investigación? Aquí nos dice los tipos de letra que vamos a utilizar, el tamaño de letra que podemos usar, nos indica cómo van los títulos. APA explica hasta 5 diferentes niveles de títulos. Es súper curioso porque un montón de estudiantes, cuando me solicitan que les ayude a revisar algún trabajo o me piden ayuda en algo, yo me pongo a revisar formato APA y usted ve títulos centrados, todos en mayúscula, en negrita, subrayados e inclusive con letras más grandes. O sea, ¿quién les dijo que así va un título, verdad? Entonces, APA nos dice y nos explica hasta los 5 niveles de títulos que podemos realizar en nuestros documentos. Acá también vamos a ver los márgenes de la hoja, cómo tienen que ir, vamos a ver la alineación del documento, todo eso. También vamos a conocer el capítulo número 7, que es de tablas y figuras. Este capítulo, para los que conocen APA, ediciones anteriores, varió un poquito. Ahora acá nos explica cómo hacer las tablas y es la tabla más sencilla que ustedes van a poder realizar en Word. Digamos, no tiene bordes, no están marcadas las columnas, no están marcadas las filas. Es una tabla súper sencilla. Ahora van a ver un ejemplo. También acá vamos a aprender a hacer una figura, los diferentes tonos que podemos utilizar, los sombreados y todo. Luego está el capítulo número 8, que es súper importante porque es de las obras acreditadas en el texto. Nosotros como bibliotecólogos siempre nos enfocamos mucho acá. ¿Por qué? Porque acá es donde les enseñamos a hacer las citas. Tenemos diferentes formas de citar y diferentes estilos. ¿Y esto para qué? Para poder evitar que ustedes cometan plagio. Me imagino que saben qué es plagio. Pues si no lo conocen, plagio es utilizar información de otros autores que ya ha sido publicada en mi trabajo y no citarlo. O sea, estoy haciendo pasar esa información como si fuera mía. Me estoy robando los créditos de esa información. ¿Ok? Por reglamento institucional, si cometen plagio, si les abren un proceso, inclusive se podrían expulsar los estudiantes hasta por 5 años. Entonces sería demasiado penoso que un estudiante por cometer un error de estos incurra en uno de estos errores tan graves, ¿verdad? Porque tienen consecuencias pues bastante duras ahora acá en la universidad. Entonces siempre hacemos como mucho énfasis en el capítulo 8 y obviamente en el capítulo 10 y 11, porque también aquí le enseñamos a hacer las referencias. El capítulo 9 es sobre las listas de referencias para que ustedes conozcan los 4 elementos por los que están compuestos una referencia. Ok, el trabajo de ustedes va a llevar citas, pero también va a llevar referencias al final del documento. Y estas referencias está conformado por 4 elementos. ¿Cuáles son? El autor, la fecha, el título y la fuente. Es muy diferente una cita a una referencia. ¿Ok? El capítulo número 10 y el capítulo número 11 son puros ejemplos de referencias. A lo que a ustedes menos se les ocurra que se le hace una referencia, se le hace referencia. De donde ustedes saquen información, de donde ustedes saquen ideas, de donde ustedes pues tomen un dato estadístico, donde ustedes tomen una fotografía, qué sé yo, una tabla, tienen que hacerle la cita y tienen que hacerle la referencia a eso que están tomando para colocarlo en su informe. Se le puede hacer referencia a la estrofa de una canción, se le puede hacer referencia a una película, se le puede hacer referencia a una página de
Twitter, a una publicación de Facebook, a un capítulo de una serie, a un pasaje bíblico, etcétera. ¿Okay? Entonces, en el capítulo 10 y 11 están muchos ejemplos para que los tomemos en cuenta. Como quien dice, vamos a entrar en el capítulo número 2, que es el de las normas del formato. Acá vamos a ver que podemos escribir en diferentes tipos de letra nuestro documento, pero tenemos que respetar el tamaño de letra que nos indican. Entonces, si vamos a escribir en Times New Roman, vamos a utilizar tamaño número 12. Si queremos escribir en calibre, Arial o Georgia, vamos a utilizar tamaño número 10. Y si vamos a escribir en Lucia Sun o Computer Modern, vamos a utilizar tamaño número 10, perdón. Calibre Arial y Georgia es 11. El interlineado de todo el documento es a doble espacio para todo el texto. Los márgenes de la hoja, los 4 márgenes, es de 2.54. Cada vez que ustedes inicien un párrafo, van a iniciarlo con una sangría y la alineación de todo el documento es alineado a la izquierda o abanderado o quebrado, como ustedes no sé cómo lo conozcan, pero no es justificado, ¿ok? En cuanto a los títulos, el primer título, como quien dice, el título principal va a ir en el centro con negrita, mayúsculas y minúsculas. ¿Ok? Ningún título va solo en mayúsculas. El título va en mismo tipo y tamaño de letra que todo el documento. El nivel número 2 va alineado a la izquierda con negrita, mayúsculas y minúsculas. El nivel número 3 va alineado a la izquierda con letra cursiva, letra negrita, en mayúsculas y minúsculas. Nivel número 4, vean que dice encabezado de párrafo con sangría y tenemos una sangría, va en negrita, mayúsculas, minúsculas y punto y seguido. ¿Qué significa eso? Que inmediatamente acá, seguido del título, vamos a empezar a escribir el párrafo. Entonces, tanto el título como la información del párrafo van a quedar juntos. El nivel número 5 es igual que el 4, con encabezado de párrafo con sangría, solamente que en vez de negrita va a ir en cursiva, pero de igual manera mayúsculas, minúsculas y punto y seguido. ¿Ok? ¿Les quedó claro el capítulo número 2? Vamos bien de momento. Ok, como quien dice, vamos a entrar al capítulo número 7. Este es de figuras y de tablas. Ok, cuando APA menciona la palabra figuras, está contemplando todas estas que ustedes ven acá. Mapas, dibujos, gráficos, fotografías, diagramas, infografías. ¿Por qué? Porque ustedes cuando hagan sus documentos van a tener que hacer, como quien dice, 3 índices. El índice de la tabla de contenido de todo el documento, el índice para figuras y el índice para tablas. ¿Ok? Entonces, si ustedes enumeran, digamos que ustedes en su trabajo tienen 3 mapas, 2 fotografías y 5 gráficos, pero todo eso lo enumeran bajo la palabrita figura, van a tener que hacer solo un índice. Ponen figura 1 en negrita, bajan, ponen en letra cursiva el título alineado a la izquierda y en doble espacio e insertan la figura alineada a la izquierda. ¿Ok? Digamos que esa primera figura 1 es un mapa. Luego van a insertar la figura número 2, entonces ponen figura 2 en negrita, bajan, escriben el título en letra cursiva, alineado a la izquierda y a doble espacio, e insertan, alineado a la izquierda, un gráfico. Luego la figura 3 es otro mapa, luego la figura 4 es otro gráfico, la figura 5 es una fotografía, la figura 6 es otro mapa, la figura 7 otro gráfico y así sucesivamente. Estamos combinando mapas, gráficos y fotografías, pero las estamos enumerando bajo la palabrita figura. ¿Esto para qué? Para solo hacer un índice para esas figuras. Si nosotros enumeramos cada una de estas cosas con su nombre, o sea, mapa 1 y ponemos el mapa, gráfico 1 y ponemos el gráfico, vamos a tener que hacer un índice para mapas,
para gráficos y para fotografías. ¿Ok? ¿Sí les queda claro eso? El índice de tablas es totalmente aparte. Ese sí hay que hacerlo aparte. Pero para estas figuras podemos enumerar cada una de estas bajo la palabrita figuras para solamente hacer un índice. Como ya les dije, vamos a colocar figura 1 en negrita, bajamos de renglón, colocamos el título en letra cursiva, doble espacio, bajamos e insertamos la figura al margen izquierdo. Debajo de esta figura podemos hacer alguna nota que tengamos que hacer, o bien si nosotros estamos tomando esta figura de una fuente electrónica o de un libro o de algún artículo, de alguna revista, tenemos que hacer la cita. ¿Por qué? Porque yo no estoy creando esa figura. Entonces, también tenemos que citar un gráfico que no hayamos creado nosotros, tenemos que citar una fotografía que no la hayamos tomado, un mapa que no lo hayamos hecho, una infografía, etcétera. ¿Ok? Entonces, si estamos utilizando estas figuras de otras fuentes, debemos hacer la cita debajo. Para tablas y figuras es la única cita que lleva los 4 elementos de la referencia, pero en un orden distinto. ¿Ok? Cuando ustedes hagan las figuras, qué sé yo, tengan que hacer gráficos, vamos a tener que limitar el uso de sombreados diferentes en un solo gráfico, o sea, colores, no podemos utilizar, vamos a tener que utilizar como segmentos en tonos grises, negros o rayitas, ¿ok? Para las leyendas de estas figuras, saben que es una leyenda, ¿verdad? Es lo que explica los símbolos, los estilos de las líneas, las variantes del sombreado o el patrón que estamos utilizando en esa imagen, de esa figura. Vamos a tener que utilizar el mismo tipo de letra y tamaño de letra del documento que estamos escribiendo. Ejemplo, estamos escribiendo en Times New Roman tamaño 12, entonces las figuras, si hago una infografía, si hago un diagrama, la letra que yo tenga en esa infografía o en ese diagrama va a estar escrita en Times New Roman tamaño 12. En cuanto a las tablas, de igual manera que las figuras, vamos a colocar tabla 1 en negrita, bajamos, escribimos el título de la tabla en letra cursiva, alineado al margen izquierdo y a doble espacio. Insertamos la tabla y acá APA nos da la posibilidad de escoger si queremos insertar el cuerpo de la tabla a un espacio sencillo, a espacio y medio o a doble espacio. Solamente nos dice que todas las tablas de nuestro trabajo tienen que ir uniforme. ¿Qué significa eso? Que todas las tablas deben ir igual. Si voy a insertar la primera a doble espacio, las demás tablas que inserten mi documento van a ir a doble espacio. Yo les recomiendo que si tienen tablas muy grandes, es mejor insertarlas todas a doble espacio para que éstas tengan una mejor lectura. Si son tablas pues pequeñas y se pueden insertar a 1.5 o inclusive a espacio sencillo y su lectura es adecuada, lo podrían hacer sin ningún problema. ¿Okay? Debajo de que ustedes inserten la tabla en el margen izquierdo, de igual manera que la figura, podemos agregar notas. Pueden ser notas generales, específicas, de probabilidad, etcétera. O bien vamos a agregar la cita si nosotros pues estamos tomando esa tabla de otra fuente de información. ¿Ok? Como les mencioné a un inicio, las tablas son las tablas más sencillas que ustedes van a encontrar en Word, que van a insertar en Word. Es una tabla que no tiene bordes, no tiene líneas, no marca las columnas, etcétera. También vamos a evitar los sombreados, los colores en una tabla. Si vamos a destacar algún dato dentro de esa tabla o alguna definición, algo que ustedes quieran destacar, lo vamos a hacer en letra cursiva. No se va a poner en letra negrita, sino que se va a hacer en letra cursiva y debajo de la tabla vamos a tener que agregar una nota general explicando el por qué, ¿verdad? Ese dato pues está resaltado.
En cuanto a las tablas que sean muy largas o muy anchas, ok, cuando la tabla es muy larga, qué sé yo, abarca 2 o 3 páginas, vamos a tener que repetir la fila del encabezado de la tabla en cada página. ¿Esto para qué? Para que el lector no se pierda. No sé si les ha pasado que tienen una tabla que abarca 3, 4 páginas y ustedes están en la página 3 y no se les olvidó qué dato van a colocar en la columna número 5. Entonces se tienen que ir al inicio de la tabla para ver qué dato es el que va en la columna 5. Entonces, para evitar eso, vamos a colocar el encabezado en cada hoja de la tabla. En cuanto a las tablas que sean muy anchas, vamos a poder colocar la orientación de la hoja de forma horizontal, ¿ok? Para que así tenga una mejor lectura la tabla. Este es el ejemplo de la tabla que les menciono. Si ustedes ven, no están marcadas las filas, no están marcadas las columnas, solamente marca donde inicia la tabla y a donde termina la tabla. Y aquí está el ejemplo, tabla número 1 en negrita, bajamos, el título en letra cursiva, alineado a la izquierda y va a doble espacio. ¿Ok? Como les mencioné, las citas de tabla y figura son las únicas citas que van a llevar todos los componentes de las referencias. ¿Esto por qué? Es súper vacilón también cuando reviso documentos, trabajos que algunos estudiantes me piden el favor antes de presentárselo a los docentes y ellos ponen, qué sé yo, un mapa. Entonces, he visto citas que nada más ponen fuente, dos puntos, Google Maps y ya. O ponen fuente, dos puntos y ponen un URL. O ponen fuente, dos puntos y ponen el nombre de una página web. Eso a mí no me lleva a ningún lado. Entonces vean que si ustedes van a tomar una, qué sé yo, una fotografía o una tabla, un gráfico de una página web, tenemos que colocar nota, tomado de, y colocamos el título de esa foto o de esa tabla o de ese gráfico, coma, mencionamos el autor de esa foto, de esa tabla, de ese gráfico, coma, la fecha en que se publicó, el nombre de la página donde está publicada y dentro de paréntesis el URL. Esto es una cita completa, ¿ok? Es súper distinto a ver nada más nota tomado de y ponen Flickr o nota tomado de Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿ok? Ahora bien, si van a tomar una foto de un libro, vamos a colocar tomado de y colocamos el título del libro. Dentro de paréntesis colocamos el número de página donde está en el libro publicada la foto o la tabla que yo estoy tomando. Mencionamos el autor, mencionamos la fecha de publicación de ese libro. Si es un libro impreso, mencionamos la casa editorial y si fuera un libro digital, después de la casa editorial, dentro de paréntesis mencionamos el URL o el DOI. ¿Ok? De igual manera, si vamos a tomar una imagen de un artículo de revista o una tabla, vamos a colocar el título del artículo, coma, el autor de ese artículo, coma, la fecha en que se publicó el artículo, coma, el título de la revista, coma, el volumen de la revista, el número de la revista, la página donde está publicada esa tabla o esa figura en ese artículo y bien, si ese artículo es en línea, podemos colocar el DOI o el URL. ¿Saben qué es el DOI? Sí. Ok, todos sí saben. Perfecto. Ok, de momento vimos capítulo número 2 y número 7. El 2 es formato de estilo. Número 7, figuras y tablas. ¿Tienen alguna duda? Yo quería hacerte una consulta. Claro, dime. Con respecto, digamos, el problema es cuando uno trabaja también con los trabajos finales de grabación y hay ciertas discrepancias. Por ejemplo, en los documentos nos piden que sea justificado
y APA nos pide alineado a la izquierda. Entonces aquí voy a meter la cuchara antes de que termine, perdón. Ok, sí, está Yo bien. también doy la charla APA, pero para TFGs. Okay. ¿Qué hago con eso? Uno, lo que dice el reglamento de trabajo finales de graduación con lo que dice APA. Porque como usted dice, APA dice que aquí va alineado a la izquierda, pero resulta que el reglamento de trabajo finales de graduación dice que tiene que ir justificado. Resulta que el reglamento solo permite escribir en Arial o Time New Roman tamaño 12 y Arial aquí sería en tamaño 11. Entonces, para reglamento, para TFGs es otra charla porque yo lo que hago es como tomar lo que tenemos que utilizar de APA, pero para TFGs y de una vez coloco lo del reglamento en la misma presentación. Creo que yo doy una, creo la otra semana y esa es enfocada solo para TFGs. Esta es como para trabajos. Ok, listísimo, eso me gustaría. Entonces, otra consulta. Antes también APA me decía, digamos, uno pone tabla y ponía un punto. Ya no se pone ese punto. No. Y también, cuando yo hago el índice de tablas y figuras, uno pone tabla 1, no va un punto ahí. Tabla 1 y va el título. Tiene que ir el título, para el índice tiene que ir el título de la tabla 1. Por eso, y ahí no se pone un punto tampoco. No. Pero ahora, vea, yo digo que este va a ser un cambio que va a tener APA para la 5 edición. Porque si nosotros hacemos justamente como APA lo está pidiendo, tabla 1 y abajo el título, adivine que cuando usted haga el índice automatizado, no te va a jalar el título. Sí, sí me lo jala. ¿Sí lo jala? Sí, bueno, cuando aunque esté en el reglón abajo. Cuando vos le das Shift Enter, vos tenés que darle tabla, pones Shift Enter y ahí ya te lo va a jalar. Ok, aunque esté el reglón abajo. Aunque esté en el reglón abajo, sí te lo jala. Entonces, pero lo que mi duda es si allá en tabla y figura yo le pongo un punto o no. No. No, nada más lo pongo así como me saldría. Así como está aquí. Ok, listo. Tabla 1, abajo, propiedades. El título. Ok, bueno, muchas gracias. Perfecto, con gusto. ¿Alguien más tiene como alguna consulta de alguno de estos 2 capítulos que ya vimos? Si no, para entrar al capítulo 8. Un detallito, ahí puse en el chat mi correo por si alguna persona desea tener como el cronograma completo de capacitaciones. Como la compañera dice que vamos a tener otras capacitaciones enfocadas con el tema de TFGs, entonces me envía un correo y yo con mucho gusto les remito el cronograma completo de capacitaciones para que ya se puedan coordinar y nos puedan acompañar e incluso invitar a otros colegas o otros estudiantes. Y si alguna persona no ha colocado los datos personales, carrera y sede, que por favor lo haga a nivel del chat. Muchas gracias. Ok. Entonces vamos a continuar, vamos a ver como quien dice el capítulo número 8, que es de citas bibliográficas. Entonces aquí primero vamos a conocer qué es una cita, ¿verdad? Es un extracto ya sea textual o parafraseo o ideas o teorías que ya han sido expresadas, publicadas en otros documentos por otros autores, ¿ok? ¿Qué tengo que citar? Ideas, opiniones, teorías, un dato estadístico, un gráfico, una imagen, una foto, cualquier información que no sea de mi conocimiento propio, que no haya creado yo. ¿Ok? Resulta que cuando ustedes van a hacer citas, podemos utilizar estas 2 formas para citar, la forma parentética y la forma narrativa. La forma parentética es cuando el autor y la fecha separadas por una coma van a aparecer dentro de paréntesis, ¿ok? Cuando la cita sea parentética, se encuentra al final de la oración, vamos a colocar un punto final después del paréntesis de cierre. Como ustedes ven aquí en este ejemplo, abro paréntesis, esto es porque son 2 autores en este documento, entonces de forma parentética vamos a unirlos con un ampersand. Salas, ampersand Rodríguez, 2021, cierro paréntesis y el punto final va después del paréntesis de cierre. ¿Ok?
Siempre que tengamos documentos con 2 autores y vayamos a hacer la cita de forma parentética, los unimos con un ampersand. Si fuera solo un autor, abrimos paréntesis, Salas, 2021, cierro paréntesis y punto. ¿Ok? Si quieren hacer esa cita, pero de forma narrativa, les explico que la cita de forma narrativa es cuando el autor forma parte de la narración, o sea, lo estamos metiendo en el texto que estamos redactando y solamente la fecha vamos a colocarla dentro de paréntesis. Después, inmediatamente después de colocar el autor, ¿verdad? En las citas narrativas, cuando tengamos un documento con 2 autores, vamos a utilizar la letra Y para unir el apellido de ambos autores, como está acá en el ejemplo, Salas y Rodríguez, abro paréntesis y indico la fecha de publicación. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si tengo un documento con 3 autores o con 5 autores? Porque les puede pasar. ¿O qué pasa si encuentro un documento que está escrito por un autor corporativo, una empresa? Les van a encontrar muchos ejemplos. Entonces, aquí yo les hice una tablita. Entonces, aquí se menciona si es solo un autor y lo van a hacer de forma parentética, abren paréntesis, apellido, coma, fecha de publicación, cierran paréntesis. Si lo van a hacer de forma narrativa, apellidos fuera de paréntesis porque está formando parte de la narración y solamente la fecha dentro de paréntesis. Si son 2 autores y lo voy a hacer de forma parentética, los unimos con un ampersand. Si son 2 autores y los voy a hacer de forma narrativa, con una Y. ¿Qué pasa cuando tengo un documento con 3 o más autores? Inmediatamente voy a mencionar el primero y coloco et al. ¿Qué significa et al? Y otros. Entonces, si lo vamos a hacer de forma parentética, abro paréntesis, menciono el primer apellido, et al, coma, fecha de publicación, cierro paréntesis. Si lo voy a hacer de forma narrativa, Salas et al, fuera de paréntesis, y 2021, que es la fecha de publicación, dentro de paréntesis. ¿Qué sucede cuando tengo un documento escrito por un autor corporativo, un autor grupal? La primer cita tenemos que desglosar todas las siglas de esa institución. Entonces, si lo voy a hacer de forma parentética, abro paréntesis, desgloso el nombre completo de la organización, de la institución, abro corchetes, coloco las siglas, cierro corchetes, coma, la fecha de publicación y cierro paréntesis. Si lo voy a hacer de forma narrativa, el nombre completo de la institución fuera de paréntesis y dentro de paréntesis voy a mencionar las siglas, coma y la fecha de publicación. ¿Qué sucede si tengo que volver a hacer una cita de ese mismo autor, de ese mismo documento? Ahí sí, las citas posteriores voy a poder utilizar solamente las siglas. ¿Por qué? Porque la primera cita ya desglosé el nombre de la institución. ¿Ok? Entonces, ahí les queda esa tablita para que la tengan de ejemplo. Esas son las 2 formas de citar, forma parentética y forma narrativa. Ustedes deciden cómo van a escribir. Ustedes son los autores del documento, entonces si ustedes quieren hacer todas las citas de forma narrativa, las pueden hacer todas de forma narrativa. Si las quieren hacer combinadas, no hay ningún problema. En esto APA no pone límite ni tampoco indica que tienen que hacer estas de esta forma y estas de esta forma. Ustedes son los dueños del documento. Ahora vamos a ver los estilos para hacer las citas. El primer estilo que les voy a explicar es la paráfrasis. Me imagino que todo el mundo sabe que parafrasear es repetir una idea de otros autores que ya han sido publicadas, pero desarrollar esa idea con palabras propias, explicar esa idea con palabras nuestras, ¿ok? Esto es como una estrategia de redacción. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy tomando la idea de otro autor, pero la voy a desarrollar completamente con palabras mías en mi documento. Cuando ustedes hagan una paráfrasis, van a utilizar el formato que ustedes prefieran, narrativo o parentético, ¿ok? Eso es de acuerdo a lo que el autor, como se sienta más cómodo.
Yo personalmente, ya cuando hago una paráfrasis, me sale por inercia siempre hacer la cita de forma narrativa. No sé por qué, pero, o sea, siempre empiezo como Guerrero, abro paréntesis, 2026, cierro paréntesis, menciona que parafrasear es explicar las ideas de otros autores ya expuestas en otros documentos con sus propias palabras, bla, 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 y punto. Ahí ya yo hice mi cita de forma narrativa, estoy mencionando el autor fuera de paréntesis, el año solamente dentro de paréntesis y estoy explicando lo que ya dije. Hay gente que les gusta hacerlo, ya es por el tipo de reacción que tienen, que les gusta hacerlo de forma parentética. Entonces, ¿cómo empezarían? Se dice que parafrasear es mencionar ideas, opiniones de otras personas, pero se deben explicar con palabras propias, bla, 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 bla. Y al final abren paréntesis y ponen Guerrero, 2026, cierran paréntesis. Ok, cuando ustedes hagan citas de parafraseo, solamente mencionan el autor de esa idea y la fecha de publicación de esa idea. No tenemos que mencionar ni número de página ni número de párrafo porque no estamos copiando toda la información tal cual lo dijo ese autor. ¿Hay alguna consulta? Solo un pequeño ajuste. Es que, digamos, la cita parentética es más un resumen. Es resumir lo que el autor indica. Entonces, pero es más que todo un resumen. Sí, el autor y lo que usted indica que usted hace así, eso es por motivo de que queda más fácil para comprender que eso es una paráfrasis. Porque si usted pone la fuente al final, no vamos a saber dónde empieza esa paráfrasis. Y es importante recordar que a la hora de redactar documentos académicos, se redactan párrafos estructurados. Y un párrafo estructurado tiene una introducción, un desarrollo, alguna evidencia y alguna conclusión. Entonces, es importante ver, bueno, cuál es la función de mi cita a nivel de mi párrafo, ¿verdad? Entonces, como un pequeño ajustito, que es resumir o sintetizar lo que el autor indica en el texto original o en la fuente primaria. No sé si habrá alguna consulta, alguna persona que desee hacerla en este momento. Ok, continuamos. Excelente. Ok, otro estilo de cita es la cita directa. ¿Cuál es la cita directa? El legítimo copy-paste. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí, lo podemos hacer. Podemos transcribir un párrafo textual. Solamente tenemos que hacer el formato de la cita adecuadamente. Cuando ustedes hagan una cita directa, van a tener que indicar el autor, el año de publicación y acá sí vamos a indicar número de página o de páginas, o bien si es una fuente electrónica, número de párrafo o de párrafos que estemos copiando textual. ¿Ok? Aquí les dejo las abreviaturas. Para página es P. Para párrafo PARR. Si son dos páginas, PP. Si son dos párrafos, PARRS. ¿Ok? Resulta que las citas directas se dividen en dos. En citas directas cortas, que son menores a 40 palabras, y en citas en bloque, mayores a 40 palabras. Las citas cortas vamos a incorporarlas en nuestro texto, pero vamos a encerrar en doble comilla lo que yo me estoy robando de la otra fuente, lo que voy a copiar textual en mi documento. ¿Ok? Ustedes deciden si quieren hacerlo de formato parentético, si quieren hacerlo de forma narrativa. Solo tengan presente que para las citas directas cortas, el punto final de esa cita va después del paréntesis de cierre. Para que me entiendan, acá están los ejemplos. Este es el ejemplo narrativo. Los autores están fuera del paréntesis, forman parte de la redacción. Este documento tenía 3 autores, entonces menciono el primero, et al. Fecha de publicación, señalaron, indicaron, mostraron. Y abro doble comilla y copio y pego lo que estoy trayéndome de otra fuente. Cierro doble comilla, abro paréntesis, menciono el número de página, cierro paréntesis y el punto final de esta cita para citas cortas va después del paréntesis de cierre.
Si lo queremos hacer de forma parentética, vamos a abrir comillas, copiamos y pegamos lo que nos estamos trayendo de otra fuente y al final abrimos paréntesis y mencionamos apellido, coma, año, coma, número de página y cierro paréntesis y coloco el punto de esa cita. Las citas en bloque son las que son mayores a 40 palabras. Entonces, esta va a comenzar en una línea totalmente aparte, se inicia en un párrafo nuevo. Lo que yo voy a copiar y pegar en mi documento lo vamos a hacer todo a doble espacio, un bloque de doble espacio, y el margen izquierdo va a ir a 0.5 más adentro que el resto de la redacción que estamos teniendo. Vamos a hacer como una pequeña narración, vamos como a hacer una introducción y en citas en bloque vamos a añadir el punto del punto final antes del paréntesis de cierre. Para que me entiendan, aquí está el ejemplo de la narrativa, Flores et al. La fecha de publicación, una pequeña introducción. Esto es lo que yo estoy copiando textual, perdón. Está doble espacio, margen izquierdo 0.5, todo lo que copio. Punto final antes del paréntesis de cierre e indico el número de página y listo. ¿Por qué hago énfasis en los puntos? Porque en ediciones anteriores, para este caso, tendríamos que haber puesto otro punto después del paréntesis de cierre. Llevaría doble punto, pero en esta edición, en la cuarta edición, ya eso lo quitaron. Entonces, para citas en bloque, las grandes, va el punto final de esta cita y luego se indica el número de página. Ahora bien, quieren hacer esto, pero en forma parentética. Aquí está el ejemplo. Hacemos una pequeña introducción, margen izquierdo 0.5, más adentro todo el bloque, a doble espacio, de igual manera, punto final de la cita, abro paréntesis e indico los autores, la fecha de publicación, el número de página y cierro paréntesis. Siempre que ustedes hagan citas directas, son citas pues copiadas y pegadas textualmente, ¿ok? Son citas súper precisas. Si dentro de esa cita hay una palabra mal escrita, un error ortográfico, debemos transcribir esa palabra tal cual está mal escrita, ¿ok? En la universidad, aquí por lo menos en CE Guanacaste, hay varios docentes que hasta quitan puntos por ortografía, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que, después de la palabra mal escrita de la cita, abrir corchetes y colocar SIC en letra cursiva. Esto es como para limpiar nuestra imagen. Con esto estamos diciendo que esta palabra mal escrita la escribió este autor, en esta fecha, en este número de página, en el documento original. Mi cita textual yo la estoy haciendo tal cual fue publicada. ¿Qué significa SIC? Y así fue escrito. ¿Ok? En cuanto a las comunicaciones personales, las vamos a citar en nuestros trabajos, solamente que no se les va a hacer una referencia. ¿Por qué no se les va a hacer una referencia? Porque la fuente no es recuperable. ¿Cuál sería un ejemplo de comunicación personal? Las entrevistas que te hacen personalmente, la entrevista que te hacen por correo electrónico, la entrevista que te hacen por teléfono. ¿Ok? Una comunicación personal es la presentación que sube el docente a Moodle, a una clase virtual, la información que está en la intranet de una empresa. Todas esas son comunicaciones personales. ¿Por qué? Porque la fuente no es recuperable. Solamente cierta cantidad de personas tienen acceso a esa intranet de esa institución. Ciertos estudiantes tienen acceso a esa clase. ¿Ok? ¿Qué pasa con las entrevistas que son publicadas? A estas sí se les va a hacer la referencia y se hace la cita. ¿Por qué? Porque se le hace al formato en que lo publicaron. Ejemplo, pueden hacer un video en televisión, puede estar la entrevista publicada en una revista, puede estar la entrevista publicada en un periódico, etcétera. ¿Cómo se hacen las citas de comunicaciones personales? Ok.
vamos a ver, si la quieren hacer de forma narrativa, fuera de paréntesis vamos a indicar la inicial del nombre de la persona que te dio la información, punto, apellido de esa persona, abro paréntesis y coloco comunicación personal, coma, y la fecha exacta en que te dio la información. Si le vamos a hacer de forma parentética, todo iría dentro de paréntesis. ¿Ok? Esto es para hacer la cita donde ustedes van a contar toda la entrevista que le hicieron por teléfono a tal persona o donde ustedes cuentan toda la información que X persona le pasó por correo. Lo pueden utilizar la información, solamente que la van a tener que citar como comunicación personal y no se le hace una referencia porque la fuente no es recuperable. Ok, a lo largo del camino ustedes van a poder encontrar trabajos que no tienen autor y son trabajos que están en fuentes recuperables, o sea, fuentes confiables. ¿Cómo vamos a hacer la cita? Si es un libro, vamos a citar el título de ese libro, ¿ok? En vez del autor, citamos el título de ese libro. Si es un artículo de revista, si es un artículo de periódico, si es un capítulo del libro, vamos a abrir doble comilla y escribimos las primeras 3 o 4 palabras del título de ese artículo, ¿ok? Pero resulta que también les puede suceder que el autor firmó como anónimo. Inclusive en las bases de datos de la universidad son bases de datos de suscripción súper confiables y hay artículos donde viene como toda la información del autor, todos los estudios, todos los títulos y donde va el nombre, firmó como anónimo. Entonces, aunque nos parezca ilógico, APA dice que si el documento está firmado con un autor anónimo, vamos a escribir la palabra anónimo donde iría el apellido del autor. ¿Qué pasa si encuentro documentos en fuentes confiables que no tienen fecha? No hay fecha de publicación, no hay fecha de copyright, no hay fecha. No nos vamos a inventar una fecha. Vamos a colocar ese punto F. ¿Qué significa? Sin fecha. Ahora bien, cuando ustedes hagan citas textuales, como les mencioné antes, y es una fuente electrónica, van a tener que utilizar esta abreviatura de párrafo. ¿Por qué? Porque en una fuente electrónica la información está pegada por párrafos. No tenemos la capacidad de decir bajo 5 veces y es la página 1, bajo 5 veces más y es la página 2. Entonces, así estemos copiando textualmente el párrafo 50, el último, vamos a contar párrafo por párrafo y vamos a indicar PARR punto 50. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta con las dos formas de citar y con los estilos de hacer las citas? Vamos bien de momento. Como quien dice, entonces vamos a entrar al capítulo número 9 para que sepan qué son las referencias, los elementos de las referencias. Entonces, ¿qué son las referencias? Son las fuentes de información que ustedes utilizan y citan en la investigación que van a hacer. Ok, es un conjunto de datos, en realidad es un conjunto de 4 elementos que le va a permitir identificar al lector, al tutor, a la persona que vea el trabajo de investigación de ustedes, de dónde ustedes extrayeron información. ¿Ok? Siempre la lista de referencias va a ir en una nueva página al final del documento. Va a ir en orden alfabético por autor. Aparte va a ir a doble espacio toda la lista, al igual que todo el documento. Y vamos a aplicar el párrafo francés. Ok, como es una lista que va en orden alfabético por autor, estos son casos hipotéticos. Pensemos que tenemos 2 artículos, uno de apellido Mora y otro de apellido Morales. Entonces va a entrar primero el documento de la referencia de Mora y luego la referencia del autor Morales. ¿Qué pasa si tengo 2 documentos con el mismo autor, pero en un documento está escribiendo con otra persona?
Vamos a ingresar primero el documento, la referencia donde está escribiendo solo y luego la referencia donde tiene la compañía de otra persona. ¿Qué sucede si tengo dos documentos del mismo autor pero diferente año? Vamos a ingresar primero la referencia del documento más antiguo y luego la referencia del documento más reciente. Les puede pasar, sería mucha la casualidad, pero por aquello, dos documentos del mismo autor, el mismo año. A la hora que yo voy a citar el primer documento, cuando hago la cita, dentro del paréntesis de la fecha voy a indicar en letra minúscula la A para el primer documento y la B para el segundo documento. Por lo tanto, va a entrar primero el documento A, seguido del documento B. Ok, estos son los 4 elementos por los que están conformados una referencia. Autor, fecha, título y fuente. El autor puede ser una persona, pueden ser varias personas, puede ser una institución. Si son personas, vamos a ingresarlos de la siguiente manera. Apellidos, coma, iniciales de los nombres. Apellidos, coma, primera inicial, punto, espacio. Si tiene otra inicial, segunda inicial, punto. ¿Ok? En las referencias vamos a mencionar hasta 20 autores. Si un documento tiene 16 autores, vamos a mencionar primer apellido, coma, iniciales de los nombres del primero, coma, apellidos, coma, iniciales de los nombres del segundo, coma. Todos los vamos a ir separando por una coma. Cuando vamos a colocar el que dice 16, vamos a colocar coma, ampersand y el número 16, apellido, coma, iniciales de los nombres. Cuando tengamos un documento que tiene más de 20 autores, qué sé yo, pensemos que tiene 25 autores. Vamos a incluir los primeros 19, apellido, coma, iniciales de los nombres. Cuando vamos a colocar el que dice 20, el último, vamos a colocar 3 puntos suspensivos y omito el que dice 20, 21, 22, 23, 24 y el que dice 25 lo menciono. Entonces están los primeros 19 y el último, que es 25, ahí hay 20 autores mencionados. Cuando el nombre del autor esté compuesto por un guión, el nombre de pila, vamos a conservar el guión siempre y cuando el nombre inicie con mayúscula, ¿ok? Se va a tomar que son dos nombres. Para el ejemplo de Aiyunsu, como el Yun está en mayúscula, se toma que son dos nombres. Pero, por ejemplo, para Lian Raboso, como el An está en minúscula, se toma que es solo un nombre. ¿Ok? Para los autores institucionales, corporativos, siempre en referencia se va a desglosar el nombre completo. Y para los documentos que no tienen autor, vamos a desplazar el título de la obra, donde iría la posición del autor. ¿Ok? El segundo elemento es la fecha. La fecha, tengamos presente que va después del autor y va dentro de paréntesis. Dependiendo al material que le estemos haciendo la referencia, así va a ir este. Ejemplo, una página web, solamente año. Un libro, solamente año. Un capítulo de un libro, solamente año. Pero resulta que un artículo de periódico lleva año, coma, día y mes. Un video en línea lleva año, coma, día y mes. Un artículo de revista lleva año, coma, meses. Entonces, dependiendo del material que se le va a hacer la referencia, así va a ir el elemento fecha. Para las obras que no tienen fecha, a esas que yo indico ese punto F en la cita, de igual manera en la referencia vamos a colocar ese punto F que significa sin fecha. El tercer elemento es el título. Para las revistas, los capítulos del libro, va a ir en cursiva el título de la revista y el título del libro. ¿Por qué? Porque son las obras independientes que llevan el título en cursiva. El título del capítulo de la revista
o del capítulo del libro va a ir en letra normal. ¿Ok? Siempre después del título podemos agregar información adicional dentro de paréntesis si se requiere. Por ejemplo, metodologías de la investigación es el título del libro, está en letra cursiva. Estoy indicando dentro de paréntesis que utilicé la 6ª edición. Para ayudar a identificar obras fuera de la literatura académica, después del título, dentro de corchetes cuadrados, vamos a agregar palabras descriptoras. Ejemplo, cuando le hagamos una referencia a un software de computadora, cuando le hagamos una referencia a una película, cuando le hagamos una referencia a una fotografía, cuando le hagamos una referencia a un video en línea, o cuando le hagamos una referencia a diapositivas de PowerPoint o de Prezi o de Canva. Ok, entonces vean el ejemplo. Metaanálisis completo, letra cursiva. Estoy agregando información adicional. Es la versión 3.3.070. Cierro paréntesis y aparte, dentro de corchetes, indico que es un software de computadora al que yo le estoy haciendo la referencia. Ok. El último elemento es la fuente. En sí, ¿qué es la fuente? Es la forma en que vamos a poder recuperar el documento que se utilizó. Entonces, ¿cuál sería la fuente para una publicación periódica? El título de la revista, el volumen de la revista, el número de la revista, las páginas, de qué página está escrito el capítulo, el número del artículo. ¿Cuál sería la fuente para un sitio web? El nombre del sitio web y el URL del sitio web. ¿Cuál sería la fuente para un libro que no tiene DOI? Sería un libro impreso, sería la casa editorial de ese libro. ¿Cuál sería la fuente para las bases de datos de suscripción? El nombre de la base de datos de suscripción. Ok, aquí hago paréntesis porque siempre en obras en línea, por ejemplo, artículos científicos, artículos de revista, si están en línea, tienen URL, pero algunos de estos tienen DOI. Entonces, APA nos indica que si el documento en línea tiene DOI, incluya solo el DOI en vez del URL. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en dado caso que bajen el documento del servidor donde está publicado, que muevan el documento del repositorio donde está publicado. Si ustedes tienen el DOI, van a poder recuperar el documento, esté publicado donde esté publicado. Pero si ustedes hubieran guardado el URL del documento publicado en el repositorio de la UTN y ya bajaron ese documento, no lo van a poder recuperar porque el URL va a estar pues, roto. ¿Ok? En cuanto a las fuentes no recuperables, no se les va a hacer, como les dije de un inicio, la referencia como cuáles, correos personales, clases en aulas, fuentes de intranet. ¿Por qué? Porque solo se van a citar como comunicaciones personales. Ok, esos eran los 4 elementos para que ustedes conozcan cómo están conformadas las referencias y acá vienen puros ejemplos de referencias. Yo puse ejemplos de referencias que académicamente considero que ustedes van a utilizar, ¿verdad? Pero como les dije al inicio de la charla, se le puede hacer referencia a una publicación de Twitter, de Facebook, se le puede hacer referencia a una estrofa de una canción, se le puede hacer referencia a un simposio, a un congreso. Entonces, acá están los ejemplos que yo considero pues que más utilizan. Les pongo la formulita de cómo va y les pongo un ejemplo, ¿ok? Cada tipo de letra, cada signo de puntuación es porque así va, no es porque a Glenda Guerrero Segura se le ocurrió que así se va a ver bonito. Entonces, para un formato de un artículo de revista, el autor, en este caso es solo uno, apellido como inicial del nombre. El elemento fecha, para revistas va año, coma, meses. Si no tuviera los meses, no se inventan, solamente se coloca el año. El título del artículo de la revista en letra normal. ¿Por qué? Porque es el título de la revista que va en letra cursiva. El volumen va en letra cursiva y vean que no se coloca vol o volumen o la V. No, se coloca nada más el número del volumen en letra cursiva. El número de la revista va dentro de paréntesis en letra normal y de qué página a qué página está escrito el artículo. Si fuera un artículo
electrónico, vamos a colocar el DOI o el URL. Para un sitio web, aquí está la formulita de cómo se hace y está el ejemplo. Inclusive vean que esta es una página de una institución nacional conocida y ustedes se meten a este link y no hay fecha de publicación. Entonces no nos vamos a inventar la fecha de publicación, colocamos ese punto F. El título de la página en letra cursiva, el nombre de la página donde está publicado y el URL. Aquí está el formato para periódico, para un periódico impreso, está la formulita y está para un periódico de sitio web, un periódico en línea, está la formulita y está el ejemplo. Vean que el elemento fecha para los periódicos es año, día y mes. Aquí está el formato para libros, para libro impreso, para libro electrónico, están las formulitas y están los ejemplos. Aquí está el formato también para un capítulo de un libro. Entonces, vean que el capítulo del libro va en letra normal y es el título del libro que va en letra cursiva. Si ese libro tiene DOI, aunque esté impreso, podemos agregar el DOI. Tesis inéditas. Ustedes en la vida se van a encontrar 3 tipos de tesis. Las tesis inéditas, las tesis publicadas en una base de datos de suscripción y la tesis que está en línea gratis para todo el mundo. ¿Qué es una tesis inédita? La tesis que no se publicó por ningún error humano va a estar publicada en el repositorio de la universidad. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque la institución en la que hicieron la tesis prohíbe que se comparta la información. Entonces no se va a publicar. Es la tesis que está en el estante de la biblioteca y tienen que venir a consultarla aquí sentaditos. La pueden utilizar, la pueden citar y todo, pero nunca la van a encontrar en línea. Entonces, aquí hay un ejemplo y aquí hay aquí está la formulita y aquí hay un ejemplo inventado para que vean cómo queda. Aquí está la formulita para tesis de bases de datos de suscripción. Hago la aclaración porque de suscripción, porque la fuente de una base de datos de suscripción va a ser el nombre. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan el URL que tira, digamos, al abrir esa tesis, si una persona externa que no está suscrita a esa base de datos quiere ingresar, no va a poder ingresar. Entonces, por eso la fuente es el nombre de la base de datos. Y aquí está la formulita para una tesis que encuentren en línea, ahí que encuentren en Google Académico, que esté gratis con libre acceso para cualquier persona. Okay, aquí entramos como a ejemplos de materiales fuera de la literatura académica, por ejemplo, infografías, videos en línea, fotografías, películas, etcétera. Entonces, aquí está la formulita, aquí está un ejemplo. Estas son las que llevan las palabras descriptoras dentro de corchetes después del título. Entonces, en este caso es infografía. Vean que para un video en línea, el elemento fecha es año, día y mes. El título va en letra cursiva, va la palabra descriptora video, el nombre de la página donde está publicada y el URL. Para una fotografía está la formulita de cómo lo tienen que hacer y está el ejemplo. Esta también lleva la palabra descriptora dentro de corchetes después del título de la fotografía. Aquí está para una película. ¿Cuál es el autor de la película? El director o los directores. En este caso es solamente un director, entonces vamos a colocar después del nombre la palabra director. Si fueran 2 o 3, mencionamos los 2 o 3 y en vez de director colocaríamos directores. La fecha de publicación de la creación de esa película, el título de la película, la palabra descriptora y la compañía productora. Y aquí está el formato para materiales de presentaciones, ya sean de PowerPoint, de Prezi, de Canva. Entonces, aquí está la formulita, está el ejemplo, pero vea que tengo una nota y la nota dice que si las diapositivas proceden de un sitio de salón de clase, de un sistema de gestión de aprendizaje o de la intranet de una empresa,
¿qué sucede? Que no está escrito para todo público, ¿ok? Por ende, no se le va a hacer una referencia, solamente se va a citar como comunicación personal. ¿Cuándo voy a poder hacer yo esta referencia? Cuando la presentación esté gratis, completa, para todo mundo, ¿ok? Esta es la referencia de esta presentación porque no me estoy inventando absolutamente nada, todo está publicado acá en el manual. Estos son los datos de mi persona, este es mi correo electrónico. Si quisieran la presentación, yo con mucho gusto se las comparto para que la tengan y la puedan consultar. Este sería mi número de teléfono y también tenemos una paginita en Facebook que por cualquiera de estos 3 medios, si tienen dudas, consultas, yo con mucho gusto pues les puedo ayudar, aunque no sean de mi sede. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta o alguna duda. Glenda, sí, un par de consultitas. Dime. En el caso de las referencias, cuando estamos haciendo las referencias y yo pongo el DOI o el URL, ese yo sé que tiene que quedar habilitado, pero ¿tiene que quedar en azul o no? Papá no menciona nada de eso. No. No. Entonces, se puede dejar, no sé, así con negrito o se tiene que dejar así. O sea, yo sé que el enlace sí debe estar habilitado, que los DOI deben servir. Así, independientemente que quede el link para ir más rápido de forma pues electrónica o bien que se copie y se pegue arriba, pero sí tiene que estar habilitado. Pero no, es que cuando uno, digamos, cuando uno le da clic y se habilita, se pone en azul. Entonces, mi duda es esa, si se deja así en azul o se puede cambiar a letra negrita. Bueno, a la letra normal que está el resto del documento. Sí, no nos indica nada de los links, si tienen que estar en otro color. Ok, muy bien. Y la otra consulta es que, por ejemplo, en tesis o algo así, cuando viene un nombre científico como el título de la tesis está en cursiva y el nombre científico se debe resaltar, ¿qué hago con el nombre científico? El título de la tesis. O sea, cuando uno en la referencia, digamos, tiene una tesis y la tesis incluye un nombre científico. Los nombres científicos, como es latín, se deben resaltar del texto. Sí, y por lo general la forma en que se resalta es en latín, es en cursiva. En cursiva. Pero ya el título está en cursiva. Entonces, en ese caso, no quedaría resaltado si lo escribo igual en cursiva. Entonces, ¿algo dice sobre eso o simplemente lo dejo en letras sin cursiva? No sé, pero voy a averiguarle. Jorge, ¿usted sabe algo de esto para los títulos de tesis? Bueno, para cualquier título, porque en realidad, si fuera un título, de ahí va en cursiva, entonces, ¿cómo lo resaltamos? Entonces, eso me queda de tarea y me puede poner un correo y yo le contesto ahorita en la tarde, o si el compañero ahorita aquí sabe cómo se resaltaría o queda igual, me ayude, por favor. Muchas gracias. Voy a revisar mejor en el reglamento para estar seguros. Muchas gracias. Nos queda de tarea entonces, doña Lucía. Está viendo así porque resulta que no sé, como trabajo también con los chiquillos de trabajo de graduación, entonces, y como son de veterinaria, muchos incluyen nombres científicos. Claro. Entonces siempre me ha quedado con la duda en eso, ¿verdad? En que, bueno, el título está en cursiva, pero entonces, ¿qué hacemos? Ponemos también el nombre, o sea, yo lo que les he dicho es que no se ponga en cursiva porque tiene que quedar resaltado. Entonces, para mí la forma de estar resaltado es que no esté, pero no sé qué dice. Ok, vamos a revisar y ahí le vamos a comentar. Perfecto, muchas gracias. Para servirle. ¿Alguna otra consulta? Algo que no les haya quedado claro. Como lo mencioné, si quieren la presentación, yo se las puedo compartir. Nada más me ponen un correíto y con mucho gusto se las mando. Y para la presentación de trabajos finales de graduación, pueden revisar el calendario de las capacitaciones porque yo personalmente voy a dar una y sé que por ahí otras compañeras pues también van a dar. Entonces, para que aprovechen y se conecten. Glenda, perdón, específicamente la consulta es para nombres científicos a nivel de los títulos, ¿era así, verdad? Ajá. Cuando en el título, por ejemplo, para una tesis
va en letra cursiva, el título. Ajá. Ok, si dentro de ese título hay un nombre que tengamos que resaltar, se hace en cursiva. ¿Cómo lo vamos a resaltar si ya el título todo va en cursiva? Es que yo creería que en ese caso no se resalta eso. Porque no creo que haya como algo tan específico a nivel de reglamento. Sí, eso es lo que he hecho en general, dejarlo sin resaltar, digamos, sin cursiva, para que resalte de eso que está en cursiva. Sí, porque digamos, a nivel de reglamentos hay como indicaciones generales del título, pero referente a eso no veo, la verdad. Es tan Ok, específico. está bien, gracias. Ok. Bueno, ahí puse el instrumento, bueno, el enlace para el instrumento de retroalimentación para que por favor nos ayuden a completarlo con las inquietudes. Si alguna persona tiene interés para conocer el ciclo completo, ¿verdad? Y poder acompañarnos en otras capacitaciones que vamos a tener compañeros y compañeras de otras sedes, para que nos puedan acompañar, ahí me envían un correo y yo estoy revisando acá la consulta de la profesora a ver si hay algo en específico. No sé si alguna persona tendrá alguna otra consulta o alguna inquietud que nos desea realizar para aprovechar ahora que tenemos aquí a la colega Glenda. Bueno, igual, si ahorita no hay consultas, conforme vayan haciendo trabajos, vayan investigando, ahí puede que les vaya surgiendo las dudas, las consultas. Entonces, en la presentación, ahí están mis datos, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier ayuda que ocupen, me pueden escribir a mí o bien pueden ir a la biblioteca de sus respectivas sedes. Yo sé que pues mis colegas también están muy anuentes a colaborarles, ya sea de forma personal o por correo electrónico. Entonces, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, esto sería todo por mi parte. Muchas Excelente, gracias. muchas gracias. Vieras que estoy revisando el reglamento y no se especifica nada referente a esa consulta que hacía la docente. Ya, yo considero que el título se debe dejar tal cual, ¿verdad? Para que no haya alguna otra variación. Y más que ya el formato da como formatos específicos para el título de acuerdo a los niveles. Entonces yo creería, concuerdo, perdón, con la persona que debemos dejarlo tal cual, nada más utilizar el formato que indica la normativa APA. Bueno, no sé si ya todas las personas pusieron los datos personales, que es importante para el tema de la asistencia. Vamos a dejar de grabar.